Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas, un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. De nuevo el Señor nos congrega para seguir navegando con Él en este programa Mi Barca. Bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Ven, Señor, y llévame a un lugar interior en el que mi mente pueda reposar en ti, pararse en ti, descansar de su inquietud continua y dejarse encontrar en tu silencio. Llévame más allá, más adentro del oleaje agitado de mis preocupaciones y proyectos. Llévame a ese jardín secreto en el que tú me esperas siempre para hacerme nuevo, aunque yo falte a la cita una y otra vez, perdido en el bullicio de mi corazón extrovertido. Condúceme a ti, Señor, te lo suplico, hoy que mi alma te busca con hambre y sed de tu palabra de vida, que ella sea lámpara para mis pies de caminante todos los días. Amén. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Y sigamos profundizando en nuestra espiritualidad cristiana, precisamente en la dimensión josefina. Es decir, contemplemos a San José también en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Y recuerden que lo hemos hecho en estas últimas semanas, inspirados en la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, custodio del Redentor. Y hoy quisiera invitarlos para que abordáramos el numeral 10 de esta exhortación apostólica, donde nos habla de José en el nacimiento de Jesús, allá en Belén, en la ciudad de Belén. Y dice el Papa San Juan Pablo II, como depositario del misterio escondido desde siglos en Dios y que empieza a realizarse ante sus ojos, en la plenitud de los tiempos, José es con María, en la noche de Belén, testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo. Así lo narra San Lucas. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. José fue testigo ocular de este nacimiento, acaecido en condiciones humanamente humillantes, primer anuncio de aquel anonadamiento de Dios, al que Cristo libremente consintió para redimir los pecados. Al mismo tiempo, José fue testigo de la adoración de los pastores. Llegados al lugar del nacimiento de Jesús, después de que el ángel les había traído esta grande y gozosa buena noticia, como aparece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, los versículos 15 y 16. Más tarde fue también testigo de la adoración de los magos venidos de Oriente, como aparece en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículos 11 siguientes. Bueno, pero también entonces podemos hablar de ese momento de la circuncisión del Señor, donde José también aparece allí, presente, contemplando al Hijo de Dios, estando al pie del Hijo de Dios. Y dice en el numeral 11 de esta exhortación apostólica, siendo la circuncisión del Hijo el primer deber religioso del Padre, José con este rito ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. El principio según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de la realidad, explica el por qué Jesús los acepta. Como para los otros ritos, también el de la circuncisión halla en Jesús el cumplimiento. La alianza de Dios con Abraham, de la cual la circuncisión era signo, alcanza en Jesús su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas. Luego también podríamos abarcar el tema que San Juan Pablo II toca en esta exhortación apostólica sobre la imposición del nombre.
cuando dice en el numeral 12, en la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Este nombre es el único en el que se halla la salvación. Y a José le había sido revelado el significado en el instante de la anunciación. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que el nombre de Jesús significa Dios salva. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús, y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. Ahora podemos contemplar a San José en la presentación de Jesús en el templo, o el rito también de la purificación de María. En el numeral 13 se nos dice, este rito narrado por Lucas en el capítulo 2 incluye el rescate del primogénito e ilumina la posterior permanencia de Jesús a los 12 años de edad en el templo. El rescate del primogénito es otro deber del Padre, que es cumplido por José. En el primogénito estaba esto: Jesús, que es el verdadero precio del rescate, no solo cumple el rito del Antiguo Testamento, sino que al mismo tiempo lo supera, al no ser él mismo un sujeto de rescate, sino el autor mismo del rescate. El evangelista pone de manifiesto que su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, y de modo particular de lo dicho por Simeón en su canto dirigido a Dios, al indicar a Jesús como la salvación preparada por Dios a la vista de todos los pueblos, y luz para iluminar a los gentiles, y gloria de su pueblo Israel, y más adelante también señal de contradicción. Y sabemos este momento de formación precisamente en esta dimensión josefina dentro de la espiritualidad cristiana, hablando un poco de la figura de San José, también en otro episodio interesante, la huida a Egipto. En el numeral 14 el Papa San Juan Pablo II dice, después de la presentación en el templo, el evangelista Lucas hace notar, así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero según el texto de Mateo, antes de este regreso a Galilea, hay que situar un acontecimiento muy importante para el que la providencia divina recurre nuevamente a José. Leemos, después que ellos, los magos, se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar el niño para matarle. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 siguientes. Con ocasión de la venida de los magos de Oriente, Herodes supo del nacimiento del rey de los judíos. Y cuando partieron los magos, él envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de 2 años para abajo. De este modo, matando a todos, quería matar a aquel recién nacido rey de los judíos, de quien había tenido conocimiento durante la visita de los magos a su corte. Entonces José, habiendo sido advertido en sueños, tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Esto aparece en Oseas, profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. De este modo, el camino de regreso de Jesús desde Belén a Nazaret pasó a través de Egipto, así como Israel había tomado la vía del Éxodo en condición de esclavitud para iniciar la antigua alianza. José, depositario y cooperador del misterio providencial de Dios, custodia también en el exilio aquel que realiza la nueva alianza. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este domingo tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 41 al 51.
Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre. Ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. El discurso eucarístico del capítulo 6 de Juan se desarrolla según una marcha del todo especial que podemos llamar en espiral o en escalera de caracol. En esta se tiene la impresión de girar siempre sobre uno mismo, pero en realidad en cada vuelta se pasa a un nivel un poco más alto o más bajo si se desciende. Igual sucede aquí. Jesús parece volver continuamente sobre los mismos temas, pero mirando bien, cada vez se introduce un elemento nuevo que nos va llevando más arriba o nos va haciendo profundizar más en la contemplación del misterio. El elemento nuevo y la nota dominante del pasaje de hoy tiene que ver con el pan. Hasta 5 veces se repite esta palabra. Los sacramentos son signos, producen lo que significan. De aquí la importancia de entender de qué es signo el pan entre los hombres. En cierto sentido, para comprender la Eucaristía, prepara mejor la labor del campesino, del molinero, del ama de casa o del panadero que la del teólogo, porque aquellos saben del pan infinitamente más que el intelectual que lo ve solo en el momento en que llega a la mesa y lo come, tal vez hasta distraídamente. ¿De cuántas cosas es signo el pan? De trabajo, de espera, de alimento, de alegría doméstica, de unidad y de solidaridad entre quienes lo comen. El pan es el único entre todos los alimentos que nunca da náuseas. Se come a diario y cada vez agrada su sabor. Va con todos los alimentos. Las personas que sufren hambre no envidian a los ricos su caviar o el salmón ahumado. Envidian sobre todo el pan fresco. Veamos ahora qué ocurre cuando este pan llega al altar y es consagrado por el sacerdote. La doctrina católica lo expresa con la palabra transustanciación. Con ella se quiere decir que en el momento de la consagración el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. La sustancia del pan, esto es, su realidad profunda que se percibe no con los ojos sino con la mente, cede el puesto a la sustancia, o mejor a la persona divina que es Cristo vivo y resucitado. Si bien las apariencias externas, el lenguaje teológico, los accidentes, siguen siendo las del pan. Para comprender transustanciación, pedimos ayuda a una palabra cercana a ella y que nos es más familiar, la palabra transformación. Transformación significa pasar de una forma a otra. Transustanciación, pasar de una sustancia a otra. Pongamos un ejemplo. Al ver a una señora salir de la peluquería con un peinado completamente nuevo, es espontáneo decir: ¡qué transformación! Nadie sueña con exclamar: ¡qué transustanciación! Claro, ha cambiado su forma y aspecto externo, pero no su ser profundo ni su personalidad. Si era inteligente antes, lo sigue haciendo ahora. Si no lo era, lo siento, pero tampoco lo es ahora.
Han cambiado las apariencias, no la sustancia. En la Eucaristía sucede exactamente lo contrario. Cambia la sustancia, pero no las apariencias. El pan es transustanciado, pero no transformado. Las apariencias, forma, sabor, color, peso, siguen siendo las de antes, mientras que cambia la realidad profunda. Se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Se ha realizado la promesa de Jesús escuchada al comienzo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía ilumina, ennoblece y consagra toda realidad del mundo y la actividad humana. En la Eucaristía la propia materia, sol, tierra, agua, es presentada a Dios y alcanza su fin, que es el de proclamar la gloria del Creador. La Eucaristía es el verdadero cántico de las criaturas. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Qué significa para mí comer el pan de vida? ¿Soy agradecido entonces de este don de Dios que por amor permanece entre nosotros? ¿Qué da a entender y qué manifiesta el Señor cuando nos dice, el que cree tiene vida eterna? ¿Qué le dice esto a nuestra vida? Oremos con la siguiente canción. Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, El pan que ellos no tienen nos convoca. hacer contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. El vino de sus venas nos provoca. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. El Señor nos capacita para seguir remando con Él en este mar abierto del mundo. Mis queridos hermanos, que la Virgen María y San José nos ayuden precisamente en esta ardua tarea para que no desfallezcamos y junto con el capitán sigamos adelante.